Bueno, pues creo que me corresponde a mí justamente presentar a la siguiente conferenciante y además me alegra que sea ella porque efectivamente conozco parte de su trabajo y tiene también cosas que de modo transversal o colateral pues me interesan mucho y pueden incluso tener que ver con cosas que se han contado aquí. Hablo de Sally Gutiérrez, que es artista visual y directora de películas de no ficción. Ella trabaja en un campo híbrido entre el arte contemporáneo, el ensayo visual y el documental. Y siempre lo ha hecho desde una posición pues, crítica, con el feminismo por bandera en muchos de sus proyectos artísticos, que recorren formas de habitar, de resistir y de sobrevivir en unas geografías donde naturaleza, espacio y objetos son también actores sociales en las redes y las crisis de la globalización. Son las propias palabras de Sally. Sally estudió y trabajó en Berlín y Nueva York, ha desarrollado pues, innumerables proyectos basados en la estrecha colaboración con comunidades locales en contextos como Sudáfrica, Filipinas o la Comunidad de Madrid. Ha sido también jurado en diversos festivales y becas de arte. Es docente actualmente en la Universidad Europea de Madrid. Forma parte del colectivo artístico Declinación Magnética y del grupo de investigación El Patio. Sus proyectos se han visto tanto a nivel nacional como internacional, en galerías, en museos, en festivales de cine, justamente también pues, por ese componente híbrido que tiene su trabajo y muchos artistas que actualmente trabajan con la imagen en movimiento, ¿no? Ayer alguien preguntaba que si había diferencias entre cine y videoarte. A lo mejor en los orígenes del videoarte seguramente la hubo. Hoy esas diferencias pueden ser como mucho de orden conceptual, porque el cine se exhibe en el museo, en los festivales también a veces aparecen piezas que me consta, porque yo también soy a veces jurado de videoartistas, y de alguna manera el trabajo de Sally estaría un poco también en ese espacio interseccional. Su presentación lleva por título El color de las palabras, placer, conexión y escucha en el mestizaje de lenguajes visuales y sonoros. Y de aquí le cedo el uso de la palabra. Gracias, Ali. Muchísimas gracias, Javier, por tu bonita presentación, pero también por tu fantástica charla. Me encanta ir después de ti con este subidón y toda la intensidad intelectual y emotiva de tu charla. Y sí, aunque es muy diferente, tenemos hay muchas cosas en común. Voy a compartir la presentación. Bien, ¿lo veis todos? ¿Todo bien? ¿Me escucháis? ¿Sí? Muy bien, Sally. Ok, perfecto. A ver si funciona todo. Bueno, empiezo diciendo gracias a Javier por tu charla y por tu bonita presentación. Gracias al comité organizador, a Ana, a Antonio, a José Luis por su calma y su eficiencia, a todos los que estáis trabajando en esto desde hace mucho, también a todos los estudiantes, artistas, etcétera, que están conectados a estas horas. He visto que hay algunos de mis estudiantes, amigas, colaboradores que están por ahí, o sea que un saludo. Es una forma en la que ya nos hemos acostumbrado, extraña pero nueva de estar juntas. Le comentaba antes de empezar a los organizadores que ayer no pude estar conectada todo el día, pero sí que estuve a ratos y me pareció súper bonito, como más que como pequeñas píldoras, era una conversación que tenía mucho que ver con el mundo en el que vivimos ahora mismo y cómo las imágenes en movimiento recogen y vuelven a recoger y vuelven a digerir en tantos temas que nos cruzan ahora mismo. O sea que, y al igual que Javier, es un honor estar con estas compañeras y compañeros y bueno, todas y todes los que están presentando estos días. Ayer se pusieron unas películas muy bonitas por la tarde, fue muy interesante. Bien,
Entonces, en esta charla yo quería revisitar, voy a intentar no pasarme para que tengamos esta media hora de descanso, un ratito de descanso. Yo quería repasar algunos conceptos y algunos lugares y algunos proyectos, pero para pensar a través de ellos, pero como dice el título de mi charla, no solo pensar y hablar, sino escuchar, ¿no? Escuchar lo que nos dicen las imágenes en movimiento y las palabras y los sonidos que los acompañan. Y el hilo conductor de esta charla es un juego de sinestesias en el que busco como dislocar y expandir un poco lo cromático y lo sonoro. Entonces vais a ver unas pantallas con unos conceptos que igual os deslocan un poco, pero que al final espero que tengan sentido. Y también voy a intentar que haya un poco de silencios. El primer proyecto o el primer lugar al que quería ir con vosotras tiene mucho que ver con la charla de Fernando de ayer, de Javier de hoy, y bueno, en el momento en que estamos. Se llama Tres Cartas de Madrid y la realicé durante esta primavera, verano, pero es un proyecto que dialoga con un proyecto del 2000-2001 que realicé en Nueva York. Cuando viví en Nueva York, estuve trabajando bastante tiempo sobre las ventanas, sobre el dispositivo de ventana, una cosa que también hablaba Javier. Es interesante como YouTube es otro tipo de ventana, ¿no? Y entonces me parecía interesante este dispositivo arquitectónico que establece, ¿no?, esa mirada hacia afuera y dentro, y no solo está posado entre el espacio público y privado, sino que de alguna forma la ventana es la primera televisión que se inventó, ¿no? Una forma en que la vida entrara en el espacio doméstico y privado, y un lugar a la vez conocido pero imprevisible. Y uno de los proyectos con los que trabajé, que se llamaba New York Window Objects, que algunas conocéis, cuestionaba la idea de la imagen estereotípica que representa como representación de un lugar, y jugaba además con los textos. Hemos hablado mucho de lenguaje e imagen estos días, los textos de las postales, y yo invité a una serie de teóricos, teóricas y amigas de ese momento, varios alrededor del Whitney Program en el que estaba ese momento, a elegir una de las múltiples imágenes que yo había tomado desde ventanas de toda la ciudad de Nueva York y de Brooklyn y de Queens, y que escribieran un texto para esa imagen, ¿no? De alguna forma cuestionando esas imágenes y textos arquetípicos de las postales. Esta es la tira de postales, solo para que la veáis si no la conocíais. Estas son las colaboradoras. Bueno, entonces Paul todavía se llamaba Beatriz. Y bueno, esta es la imagen que eligió la coreógrafa, bailarina y artista Yvonne Rainer, que bueno, pues es bastante diferente a las típicas postales de Nueva York, y este es el texto que escribió. También desarrollé un proyecto que se llama Blue New York Window Objects, en el que tapé con azul turquesa, que es un color que se ha venido repitiendo en mi trabajo desde entonces, los objetos que estaban colocados como un talismán de protección o de atracción de miradas en los alféizares de las ventanas, ¿no? Y en estas fotocollages, ese azul turquesa no es el equivalente analógico de un pixelado digital que pretende borrar una parte de la imagen, sino es más bien como una intervención cromática, ¿no?, en este espacio de indeterminación, y por tanto un espacio de posibilidad, ¿no?, que crea un foco de atención donde la espectadora puede proyectar múltiples imaginarios.
Uy, que me he saltado un color. Y volviendo a este proyecto de correspondencias invisibles, se trata de un proyecto fílmico, estamos hablando de imágenes en movimiento, que surgió de la Asociación de Cine Dogma, de Cine Documental Dogma, de la que soy socia. Entonces, el objetivo de este proyecto era intercambiar reflexiones fílmicas sobre la situación planetaria, de la que también hablaba Javier, Fernando, varias de nosotras, que estábamos viviendo en ese momento. Y la iniciativa consistía en producir 3 vídeos de 5 minutos. En la primera ronda mandábamos un vídeo como un mensaje en la botella a alguien de la asociación, pero desconocido, mientras que en segundo y el tercer vídeo era una respuesta a las videocartas que habíamos recibido. De forma que se creó, bueno, una red interesante de videocartas cruzadas. Y a mí me gustó esta idea de crear un diálogo audiovisual entre compañeras, en el que el nombre no es más importante que la comunicación, y en el que se produce una comunicación muy necesaria en este tiempo, deseada y celebrada, que reflexionaba, ¿no?, a través de imágenes sobre lo que significó este primer impacto de la nueva era COVID-19. Además sobre la temporalidad muy única que supuso el confinamiento. Y ayer me pareció muy interesante. Hay muchas cosas que he ido apuntando en los ratos que estuve ayer, que tienen que ver con las reflexiones que hemos hecho muchas de nosotras. Se hablaba del control del tiempo, ¿no? Fernando y luego creo que fue Rosa o Ruth hablaron del tiempo y el control del tiempo en el confinamiento y de las cartas. Fue muy bonito lo de Fernando y las cartas. Y yo me preguntaba si no fue más bien que en el confinamiento controlábamos el tiempo, sino fue un momento en el que el tiempo nos controló a nosotras, ¿no? Esa reflexión que surgió ayer. Y bueno, a mí lo bonito, lo chulo, lo intenso también de este proyecto, porque hubo un momento en que todos y todas nos vimos los 60 y tantos vídeos que habíamos hecho y más de 20 horas, fue que era una producción individual pero también colectiva, ¿no? Donde se repetían por un lado muchas vivencias, reflexiones, incluso vistas, pero a la vez se produjo como una cartografía de un archipiélago, ¿no?, de todas estas islas que en ese momento no nos podíamos ver ni tocar físicamente, pero estábamos viajando a casas, hogares, ámbitos rurales, ciudades, costas de compañeras y compañeros. Y realmente yo creo que la relación entre ventana y lenguaje tiene que ver con la bidireccionalidad de ambos, de este gesto de marcamiento, porque un marco define a una ventana o una ventana define al marco. Tanto la fotografía, el cine, la televisión, las pantallas y el lenguaje se definen por lo que dejamos fuera o dejamos dentro, por lo que vemos, escuchamos, sentimos, pensamos, hablamos o ignoramos. Y de hecho en inglés la palabra to frame o frame se usa para tres definiciones diferentes, ¿no? El marco parergon, el encuadre cinematográfico y también los efectos de marcado semántico, ¿no? Y en mi caso, para la realización de estas 3 peliculitas, Cartas desde Madrid, decidí volver a esta serie de la que os hablaba, de Blue New York Window Objects, en un gesto cíclico, simbólico, de lo que ayer también creo que comentó Julio, de la resignificación de las imágenes, para que no sean solamente algo que consumimos y tiramos. También esa historia de amor y de respeto a la ciudad de Nueva York, que Madrid y Nueva York son 2 ciudades muy abiertas al mundo, donde llega mucha gente y quizá, o en gran parte por eso, han sido especialmente azotadas por la pandemia, y ahora también hay como un efecto de denostación de Madrid también por ello.
Y bueno, fue una coincidencia porque una de las personas que me contestó, que yo no lo sabía en ese momento, es justamente una amiga y compañera que vive en Nueva York. O sea que fue una de esas conexiones casi universales. Y bueno, si en ese momento, si hace 20 años me interesaban las ventanas, ¿no? Como este dispositivo arquitectónico que separa el espacio público y privado, ahora había como un gesto inverso, un fenómeno inverso, al haberse convertido las ventanas y los balcones durante el confinamiento en potenciadores de la comunicación colectiva, de algo que hemos hablado estos días. Estas son las fotografías, la fotografía de la primera película, esta es la fotografía de la tercera película, y ahora vamos a ver un fragmento de mi segunda película del 12 de mayo y luego 2 fragmentos de las películas que me enviaron mis colaboradores. A ver si se ve bien y no hay problema. Bueno, no me gusta hablar sobre los vídeos, pero como veis, esto tiene que ver con también este juego de pantallas y de reflejos. Y en la pantalla se veía la última vez que estuve en el jardín de mis padres antes del confinamiento, que estuve rodando las mimosas. «12 de mayo del 2020. Querida R, hace ya 60 días que abandoné el Madrid anterior para emprender mi viaje. Antes del confinamiento viajábamos sin cesar, pero no sé si realmente íbamos a algún lugar distinto del que partíamos, inmersos en el presente perpetuo del realismo capitalista. Al igual que la historia, el espacio había llegado a su fin. Y de pronto la naturaleza encoge sus hombros resbaladizos y el mundo que nos rodea muta. Será en este momento en el que parece que nos hemos parado cuando finalmente vamos a algún lugar diferente. Como astronautas encerradas en su nave durante meses, flotando en la oscuridad con la esperanza de llegar algún día a un mundo nuevo, llevamos 60 días confinadas en nuestras cápsulas, suspendidas en un estado de interrupción, donde se borran los límites de la soledad y de la cercanía, entre fantasmas y pantallas. Me pregunto, amiga mía, ¿a qué planeta habremos llegado cuando finalmente aterricemos y salgamos de nuestras casas? Espero encontrarme contigo cuando llegue al nuevo Madrid y cuando tú aterrices en tu nuevo Nueva York. Beberemos vino, escucharemos a los pájaros y hablaremos sobre películas y sobre historias aún no escritas. Un abrazo, Sally. Bien, ahora vamos a ver 2 fragmentos
del vídeo de Ruth Somalo. Ruth es directora de películas de no ficción, es programadora e investigadora y, como os decía, está basada en Nueva York. Entonces, como he juntado dos de los clips de la película, os voy a decir dónde está el corte. ¿Lo escucháis? Este es el corte. Este plano es. ...3 de junio de 2020. Querida S., llevo 6 días desafiando la cuarentena y echándome a la calle. Tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, el confinamiento ha dado paso a un movimiento social imparable de protesta contra la violencia racial de las fuerzas del Estado. Me hablas en tu bella y serena carta de la posibilidad de cambio, de llegar a un lugar distinto del que se parte. La década que llevo en Nueva York ha sido también la década de ver morir a seres humanos que no son blancos. El nuevo Nueva York que presagiabas ha llegado abruptamente y ya no se escucha el canto de los pájaros, sino el estremecedor sonido de los helicópteros que nos vigilan para que no causemos daños a la propiedad privada de las corporaciones internacionales, que son las que deciden sobre nuestra democracia. Y ahora vamos a ver un fragmento de la película de José Luis Solomón, que es realizador también de no ficción y director de fotografía y miembro muy activo de Dogma. Me llega tu carta en un día gris como un ocaso interminable. No solo de muertos está hecho luto, no solo los virus matan, no muere solo el cuerpo. Ayer, de paseo por primera vez, la vida se encargó de recordarme su impulso inagotable. Otra vez en casa, viviendo este tiempo obligado que se parece tanto a mi rutina, intento comprender si los pasos que voy dando siguen un camino errado o simplemente son más lentos. He luchado contra el pulgón de mis ajíes y he adoptado una abeja en mi cocina, que en unos meses serán 10. He tenido un pez en cuarentena y hemos perdido la batalla.
Salgo a la compra por calles vacías y pienso si esta tregua no es en realidad lo que era la vida. Gracias por compartir tu cielo. Los mirlos me devuelven la ilusión de un tiempo que no para, y mis paseos vespertinos me revelan una solución de futuro inesperada. He visto por primera vez a través de las ventanas de un Madrid abierto, que dialoga de ventana a ventana y me saluda todas las tardes a las 8. Bien, pues paso ahora de las ventanas y de las cartas a los ríos, que son otro viaje en el tiempo, en los colores y en el lenguaje. Pasig Manzanares fue una exposición que se presentó en la Galería Formato Cómodo hace un par de años, que se basaba en la investigación que estuve llevando a cabo durante varios años sobre las relaciones entre Filipinas y España. Entonces, el proyecto se articulaba alrededor del flujo de estos dos ríos, el Pasig, que cruza Manila, y el Manzanares de Madrid. Ambos son ríos muy urbanos y han visto guerras, posguerras, dictaduras, revoluciones, festejos y grandes transformaciones a sus orillas. Y ambos están ahora pasando por un proceso de regeneración importante, de recuperación de su fauna y de su flora, y ambos además son ríos muy, muy cercanos para mí. Entonces el proyecto, por un lado, recordaba la cartilla del Katipunan, que es el credo de una sociedad secreta revolucionaria de finales del siglo XIX, pero que también es la codificación de un momento constituyente, ¿no?, mediante el que los filipinos buscaron articularse como pueblo frente a la dominación colonial española. Y no solo se inspira una nueva construcción nacional que se llama Filipinas, sino una nueva forma de subjetivación colonial. Y también recordaba el encuentro del héroe nacional filipino José Rizal, un joven brillante y culto, con la ciudad de Madrid, donde llegó en 1882 para estudiar. Estudió simultáneamente medicina y filosofía y letras, y empezó a escribir en su famoso libro Noli Me Tangere. Y os voy a leer un fragmento del texto de la exposición. Navegando entre mapas, vías fluviales, textos constituyentes, preguntas y esquejes de árboles, la exposición plantea ecos y resonancias que se superponen, desarticulando y recombinando la simple linealidad del tiempo, que parece separar el pasado del presente y el ellos del nosotros. Los planos temporales y políticos entrecruzados conectan un presente continuo de corrupción, violencia estatal y racismo que ya describía José Rizal a finales del siglo XIX en sus célebres novelas. De una restauración borbónica a otra, del primer liberalismo imperialista al neoliberalismo de la globalización, del Pasig al Manzanares, de una orilla del tiempo a otra, viendo pasar los árboles de la memoria y el deseo de un río que sigue siendo el nuestro. Bueno, pues entonces la instalación establecía un diálogo entre cosas, espacios, palabras y también música. Javier, había una canción que se escuchaba en la instalación de 3 pantallas, es la segunda habitación, que es del género Kundiman, que es la forma musical por excelencia de la Revolución Filipina de 1896 y que tiene origen español. Y termino de leer otro trocito del final del texto de la exposición. Esa chispa no aparece en forma épica, sino en forma elegíaca. La metáfora revolucionaria no es la de la sangrienta batalla, sino la del amor. El frágil amor que siempre puede perderse, pero que nunca se olvidará, ni siquiera más allá de la muerte, en las aguas del tiempo.
Entonces, en Patrick Manzanares el gesto era el inverso al proyecto anterior. Aquí se busca romper ese marco estructural que ha separado históricamente a España de Filipinas y ha llevado al olvido nuestra relación con este país. En el río, esto era los textos que se veían, eran de un libro fantástico que os recomiendo de Benedict Anderson, y el filibusterismo de José Rizal, es uno de los grandes novelistas del siglo XIX. Y esta es una imagen de la exposición. Y os decía que en el río solamente existe realmente fluir, el río nunca se detiene, un fluir entre pasado, presente y futuro, porque son realmente etiquetas que nosotros le ponemos al flujo. Y si antes hablaba, o hemos hablado muchas de nosotras sobre las ventanas, que son al final una pantalla, ¿no? Una pantalla desde un interior fijo a un mundo exterior en movimiento. Un río narra la ciudad desde ese cambio constante y continuo que tanto nos cuesta a los humanos entender. Y presenta además el mismo flujo de lenguaje que nos acompaña en toda nuestra vida. Esa conversación que no cesa. Cuando llegamos al mundo, alrededor nuestro hay gente hablando, y cuando nos vamos, las conversaciones siguen sin nosotras. De modo que al final, no sé, nuestra presencia, me resulta raro deciros esto sin veros, pero no encuentro mi cámara. Ya te vemos. ¿Ya me veis? Sí. Bien. Bueno, porque es que esto es muy así para decirlo sin que me veáis. Pues os decía que me parecía como que el río tiene que ver con ese flujo de lenguaje que es muy alucinante, porque cuando llegamos al mundo hay gente hablando y cuando nos vamos las conversaciones siguen sin nosotros, ¿no? De forma que nuestra estancia en este planeta, en la Tierra, es solo un fragmento de una conversación. Y a esa conversación le ponemos etiquetas como quizá latín, quizá luego castellano o catalán, quizá luego se transformará en chabacano, pero realmente es un flujo interrumpido que en un momento se transforma en el idioma que conocemos y que hablamos, o en varios idiomas. Y es una conversación que existe, que existió desde hace siglos y que existirá cuando no estemos. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero os quería poner un fragmento también así como muy calmo para que nos hable también desde el placer y desde la narración de un río, y también resignificando también las imágenes del río para pensar en esa cartilla del Katipunan que tradujimos al castellano.
Ay, os ha cortado el vídeo, ¿no? Bien, en esta última parte de la charla quería pasar de las ventanas, de los ríos al lenguaje, a cómo hablamos y eso, y también cómo pensamos en lenguaje con las palabras. Y siguiendo con esta investigación en Filipinas, un tema que muchos sabéis que me encanta, es el idioma chabacano. Y la historia de Filipinas debe entenderse como parte de un proyecto imperial.
bueno, debe o puede entenderse, en el que el principal objetivo de España era expandir su imperio, ¿no?, por toda Asia, creando la protoglobalización. Y desde que el Imperio Español conquistó este país, no ha habido un momento en que Filipinas no fuera parte de algún sistema mundial, ¿no? Como escribió William Faulkner, el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Y muchos habréis oído hablar del galeón de Manila, que en el siglo XVI España establece una de las primeras rutas, ¿no?, que unen Asia y África y América, perdona, y que dura 2 siglos y medio. Y el galeón de Manila, que es una historia muy, muy interesante, pero comerciaba no solo bienes, plata, especias, sino también trabajadores entre los puertos de Acapulco y Manila. Y este intercambio constante también significaba la difusión, por un lado, del catolicismo y también de la cultura y del idioma español, que también se importaba y se difundía. Y hoy en día lo que queda del español en Filipinas es, por un lado, un grupo pequeño de gente ya muy mayor que habla el español estándar, igual que hay un español argentino o mexicano, hay un español filipino, y que lo habla sobre todo las personas de clase alta o clase media alta, aristocracia ascendentes de españoles, sobre todo en la isla de Luzón. Y es un grupo que ya tiene muy poco impacto en el resto de la población. Y además de esto está este idioma criollo basado en el español, hablado por casi 1 millón de personas o más, llamado chabacano, y que se habla en la provincia de Zamboanga, que está en el sur de Filipinas, en la zona musulmana, aunque ahora también hay muchos cristianos en Mindanao. Es la única lengua criolla basada en español en Asia, y es un idioma muy diferente porque es de base popular. Y no me alargo mucho porque sé que ahora viene la pausa y todo el mundo necesita un café, pero os quería contar solo, antes del último clip, algunas cosas sobre este idioma que me parece que son muy relevantes al momento en el que estamos viviendo y a todas estas conversaciones que estamos teniendo. La origen, hay muchas teorías, pero yo no soy lingüista, pero el origen del chabacano viene es un lenguaje como un lenguaje muy pirata. Durante varios siglos realmente había piratas y asaltantes que atacaban muchas partes de Filipinas y se llevan a cautivos que se vendían como esclavos o se convertían en esclavos. Muchos de estos esclavos escapaban y los recogían los barcos militares ingleses y españoles, y muchas veces los depositaban en el puerto más cercano bajo control español, que era Zamboanga. Y algunos de estos esclavos liberados tenían que trabajar para las autoridades militares y trabajaban sobre todo en la construcción del fuerte Pilar, que es un gran enclave, un fuerte, una iglesia, porque España realmente nunca pudo dominar Mindanao. Entonces al final había o rencillas o acuerdos con los califatos locales. Entonces estos fugitivos se establecían pues, con población local, con algunos chinos empobrecidos, y luego también estaba por un lado la etnia de los Tausug, musulmanes, que viven cerca del agua y que se dedicaban a recoger los corales para construir el fuente de Pilar. Entonces tenemos que pensar que en Filipinas hay 175 idiomas, entonces son estas personas, ¿no?, originarias de diferentes partes de este archipiélago filipino, y que no tienen un lenguaje común, quien desarrollan este propio dialecto. Obviamente se impone la lengua del colonizador, el castellano, para comunicarse, pero en vez de la idea de que es un idioma impuesto por los gobernantes de arriba abajo, en este relato el lenguaje es una creación de base común y un instrumento de construcción de comunidades interétnicas, ¿no? Una idea de lenguaje como fuerza en sí misma, ¿no?, como una creación del pueblo, una riqueza resurgente e insurgente de los comunes, recreados constantemente, porque si un río es ese movimiento constante, un lenguaje es una creación constante del procomún. Además, el chabacano muestra las cicatrices y las heridas y la historia, y permite hacer una lingüística forense,
porque muestra esta violencia de un imperio que disloca poblaciones, ¿no? Que las traslada de una parte del globo a otro, y todavía vemos esas trazas. De hecho, hay palabras de las lenguas prehispánicas de México en el chabacano, porque los españoles traían a estos trabajadores de esa parte del imperio a otro. Y en todos los lenguajes existen capas de historia que muestran trazas de violencias, pero normalmente o muchas veces hay que hacer un trabajo arqueológico para remontarse mucho tiempo atrás y excavar muy hondo, mientras en el chabacano esas huellas son mucho más recientes y están en la superficie. Quiero mostraros unas imágenes. Unas imágenes del chabacano, lo tenéis que leer, o sea, lo tenéis que leer en vuestras cabezas o en alto, como queráis, para entenderlo. Y veis que es un lenguaje no solo de mestizaje del malayo con el castellano y todos estos idiomas que os contaba, sino que también se mezcla con el inglés actualmente. Siempre es todo todos en masculino. Maga significa es el plural, o sea, el maga iglesia serían las iglesias, y esto se pronunciaría pavor, no deja el basura onde. Onde es una de mis palabras favoritas y significa aquí. Pavor es por favor, y luego deja, como yo soy medio anglosajona, está inspirada en vez de deja, que es muy duro, se usa mucho el deja. Esto no estoy 100% segura de lo que significa el perfecto lugar para con ustedes cerca, pero bueno, se trata de una librería que es un lugar perfecto porque está cerca. Y quería terminar con un clip para que escuchéis y veáis chabacano, que algunos que habéis visto la peli se acordaba, ya conocéis, pero también quería acabar con un homenaje a Juanita Cabugatan. Conocimos Raquel, mi directora de fotografía y amiga, y yo en el rodaje, aunque yo ya la había conocido en otro viaje, y Juanita nos dejó este planeta hace 1 año y medio. Era una mujer increíble, que había tenido una vida muy dura antes de llegar nosotros al rodaje. Juanita, que era vendedora ambulante, vivía con su marido y sus hijos e hijas en un poblado chabolista, pero pasó a ser propietaria en un proyecto de casas muy interesante que se llama Kalinau, en uno de los lugares más conflictivos, con más violencia, con más desplazados internos, donde están bases norteamericanos, están enclaves de Abu Sayyaf y hay una violencia constante. No solo es uno de los lugares más violentos de Filipinas o del sudeste asiático, sino del mundo. Juanita, que venía a vivir en la calle, hizo toda una serie de cursos y de talleres sobre resolución de conflictos, sobre educar en la paz, sobre género, y la población donde estuvimos rodando era algo casi utópico, aparte de que no se veía ni un papel en el suelo, se ven muchos más papeles en mi calle aquí en el centro de Madrid. Se reunían por calles, había un constante compartir y resolver de los conflictos y los problemas, y en este clip vemos a Juanita, que está yendo como representante, ¿no? Como representante de toda esa comunidad a una reunión en un ayuntamiento donde había muchos conflictos interétnicos, donde hay mucha tensión y donde se está hablando de ese proceso, de la necesidad de escuchar al otro y a la otra, del diálogo, de la tolerancia. Y no sé, creo que si lo consiguió Juanita, también lo podemos conseguir nosotras. Entonces acabo con esta nota de homenaje y de empoderamiento que nos deja esta mujer que sigue con nosotras.
de bata, talilang na orilla, Reledi la barriga, no hay para comida, dale era ayuda, ustedes tali arriba, ustedes era el chance na diila mga problema, manada mga pobre, no hay mga por donde, tapili lang limos na rabyao pa mga gente, bulag na pidi ayuda, abri kita el puerta, tiene kita konsensya na mga gente no hay soporta, chabacano, respetuoso, hindi do pentojoso, porque manada siempre ladrón y ambicioso, firme lang promesa, no hay más buen ayuda, ansina lang ba firme, no hay más y esperanza, vivientes de Zamboanga, este pa el problema, manada mga bata, no hay entra escuela, mayores no hay trabajo, mga bata apektado, por eso tali na orilla, no hay más buen futuro, Mimigene crimen, amogat el problema, tormento resolvada desde antes pa matanza, makalastima mga pobre, biktima el gente, vivientes inocente, tiro onde, justicia necesita na mga gente, no hay culpa, biktima mi tataas na ara, no hay justicia, taki pa el basura, este pa el problema, blackout no hay kabada, ciudad de Zamboanga. Leemos se tratar el mensaje, leemos se soporta del gente, leemos se habla. Jadi kami un proyecto de barrera para mag-profile kita, no? So, amo yung kanilang press. So, ara, matisi, akaba kita sa ka-informasyon, pabot ang lang gracias. No? Kaya dali ka natin ang informasyon, mas kinipagdaya. Kung kita ya sa ISPB, no? Kung mas espera ko na ka gente, escribe. Kaya sabi sa telebes, mas mucho, no sabe, di ba? No right, no? So, ara, no? Yan divide yan sa kita kita con ustedes into 4 groups. So, tiene ustedes mga kabesa pensante, di ba? Mga official de barangay, mga lupon. So, group 1, Angeline Marujo, Salin Alfad, Jose Rafon, Hazel Reyes. Elupon Tagapamayapa Azain, Juanita Kabugatan, Jamuls Jikiri, Adolfo Navales, and Nurhaida Waton. So, el barangay official, si Arnold Ledesma and Maria Ceres Gilio. Kasi sige lang, no? El di ato nagat sa sekretariat at sa entero barangay. Hindi le kaya, murile, no? Hace pale profile na solo le, hindi. Por eso gani kita, sa tangan laman. Isisita akhir aktor kayo di ila tribo kay tiene besali tiene pahuya mas kinele sama na tambo depende Kasi kung na ila sa depende kere na man ang prejudice sa diba? Sila talaga entendido ya kita ni. Salida. Hambang sa Anesto. Anesto. When I was still young, I see the problems, the issues in my father's work. I'm nurtured by my father to talk very frank, to be empowered. He trained me because my father is a very respectful man, has the wisdom. At the age of 16, I became a leader of the then Kabataang Barangay. I got married at the age of 17. My husband is a Muslim. I learned that you have to negotiate, you have to do this act of dialogue. In my college days, when I was still young, I joined the League of Filipino Students. We marched in the streets with the parliaments of the streets, shouting, like Marcos regime at that time. We are trying to see that there will be a transformation, there will be a change in the Philippines because we see the massive corruption, the inequality of the distribution of wealth.
Bueno, yo ya he acabado. Y dejo 10 minutos para el café, ¿eh? Javier, no sé si quieres iniciar tú no sé, es que ha sido tan maravilloso, Sally, que estamos realmente en el chat, no sé si lo sigues, están 20... Muchas gracias, qué emoción. La verdad es que he trabajado mucho porque quería que fuera algo que fue, no sé, me hizo tanta ilusión la intervención y había todas personas tan estupendas que dije, bueno, vamos a hacer algo para Ana que le encante. Me encanta por todo, porque ha sido súper poética, por la sinestesia, porque detrás se ve algo que para mí es importantísimo, que es la política de la vida, ¿no? La experiencia de la vida. O sea, que me ha emocionado profundísimamente. Y bueno, por supuesto que has tocado todos los temas que llevamos así, ¿no? Arrastrando sesión tras sesión, ¿no? Y bueno, no sé, felicitarte y gracias por todo el trabajo que has hecho, porque creo que todo... Bueno, está muy hilado con todo lo demás, ¿no, Javier? ¿No te parece que es como que íbamos perfectos uno después de otro? Estoy fascinado, la pieza es extraordinaria y he disfrutado muchísimo viéndola, enhorabuena. No, pero que yo decía más que eso, que ha sido muy bueno que vinieras tú y luego yo estaba disfrutando, claro, hay unos contrapuntos ahí muy interesantes, sí, claro. Está todo súper conectado. Y la pieza musical al final que has puesto es... Claro, por eso también digo, esto es para Javier, sí, claro. Es fantástica la pieza. No, yo te quería preguntar, precisamente antes cuando hacíamos la presentación, de alguna manera te autodefines como directora de películas de no ficción, ¿no? Entonces no sé si eso te gustaría matizarlo, porque, claro, hay tal refinamiento poético en todo lo que haces que la palabra no ficción... puede ponerse en cuestión, ¿no? Sí, no, a pesar de que obviamente estás muy anclada en la realidad, en todo lo que haces. Sí, la verdad es que me gustó mucho también lo que decía ayer Rogelio, de que no hay no ficción, ¿no? De que en el momento que pones una cámara, editas y encuadras y eso está clarísimo. Y quizá es porque directora de documental tampoco me convence, ¿no? ¿No os pasa a vosotros como que han ido pasando? ¿Os acordáis cuando había un momento que no se podía usar la palabra artista, había que usar productor cultural? Como que es gracioso, ¿no? Como van cambiando los términos. Entonces, directora de cine igual me parece como demasiado pretenciosa. En teoría no me gustan mucho las etiquetas, a lo mejor debería decir solo artista visual, pero la no ficción me parece que es un campo que sí que permite, está cerca de la ficción, pero está también pegada a, no sé si quieres llamarle realidad o vida, pero efectivamente no creo mucho en la barrera entre ficción y no ficción, o sea que ahí me has pillado. No, pero de la forma que lo has presentado, pues uno obviamente, claro, que no lo ve como un documental. Yo de ninguna manera me parece... Bueno, pero me encantan los documentales, soy parte de la asociación. Claro que hay realidad, pero es otra cosa lo que tú nos has presentado. Y luego muy bien ese matiz de la diferencia, efectivamente. Aquí no hay melancolía, aquí hay otra cosa. Y por eso es fascinante la pieza, porque o por lo menos no hay melancolía en el sentido romántico, sino que es otra mirada. Y hay densidad, además, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de la pieza. ¿Sabes? Estaba pensando mientras hablabas, porque a veces como necesito tiempo para pensar en las preguntas, Javier, que a lo mejor la contestación a tu pregunta es Juanita. O sea, ya está. O sea... Bueno, tengo miles de preguntas, pero me está escribiendo Antonio que ha empezado el siguiente chat. Y bueno, dejo una así, las ventanas, el Parergon, acordaros de Derrida, y yo diría que todo es en una diferencia, es decir, que el concepto de creación le quitamos la parte aurática y a todos los géneros les quitamos su limitación, como decía ayer Menene, ¿no? Y entonces, pues bueno, podemos funcionar así en este mundo de imágenes en movimiento. Que Menene, ya te queda poco, Ana.
No, pero es que además es que cuando tengo dos cosas a la vez, tengo a Antonio diciéndome, por favor, pasar a la otra sala, y ya llevo 3, entonces me llega el cortocircuito por el móvil, ¿sabéis? No, todo Y ya... perfecto. Seguro que hay un montón de preguntas, pero me podéis escribir, estaremos juntas en otros momentos, las pelis las podéis ver, o sea que vamos a pasar al otro, porque si no va a estar agotado todo el mundo. Muy guay. Lo de contemplativo, pero no melancólico. Lo del tiempo, bueno, es que está el chat que vamos, impresionante. Bueno, Sí. Gracias a todos los que me habéis escuchado. Vale, muchas gracias a ti, Sally. Hasta luego. Hasta luego.